Buen día, mi nombre es Jessica Estela Mejía Chávez de la Universidad de Guanajuato en representación de mi equipo y les presentaré la historia familiar del consumo de alcohol en jóvenes universitarios. En México, el alcohol es la sustancia potencialmente adictiva que se utiliza con mayor frecuencia por los adultos jóvenes, donde la historia familiar de consumo de alcohol puede influir en el inicio del consumo de alcohol en jóvenes, dado que la familia es donde se inician y se aprenden hábitos y conductas que influyen en el estado de salud de sus integrantes. Nuestro campo de estudio, nuestro campo de estudio fueron 165 estudiantes de la educación superior que fueron encuestados para así obtener dichos resultados. El origen es saber si existe alguna relación entre la historia familiar de consumo de alcohol con los jóvenes universitarios, ya que en casa es donde se aprenden hábitos y conductas que dan pauta a generar estos hábitos que repercuten en la salud de los jóvenes. La importancia es saber el riesgo que corren estos jóvenes universitarios ingiriendo bebidas alcohólicas. Y nuestra pregunta de investigación es, ¿cuál es la relación de la historia familiar con el consumo de alcohol en jóvenes universitarios para así tener la pertinencia dando la respuesta a esta pregunta de investigación? Antecedentes y lagunas de conocimiento. Lumbre, en 2019, determinó la relación de la historia familiar del consumo de alcohol y el consumo de alcohol en los adolescentes. Méndez Ruiz, por otra parte, en 2014, identificó la relación e influencia de la historia familiar de consumo de alcohol sobre el consumo de alcohol en los estudiantes universitarios. Ya se enfoca más a nuestro enfoque de que queremos llevar en los jóvenes universitarios. Armendáriz García, en 2015, estudió las diferencias y la relación entre el factor personal, sociocultural, a través de la historia familiar de consumo de alcohol y la conducta no saludable de consumo de alcohol en los adolescentes. Marco conceptual. Aquí tenemos dos conceptos muy importantes que nos ayudaron a lo largo de esta investigación. El primero es el consumo de alcohol, que nos dice que en términos es el gramaje de alcohol que tiene una bebida y que fueron consumidos por una persona o bebidas estándar consumidas en una ocasión, ya sea una, dos, tres, cuatro o más copas. La historia familiar es la relación y la gran influencia en el consumo de alcohol debido a factores relacionados tales como la permisividad de los padres, conductas adoptadas por imitación, que vean a sus papás o que normalicen esta situación debido a que ellos lo hacen. Nuestro objetivo principal es analizar la historia familiar y el consumo de alcohol en jóvenes universitarios. De aquí se desprenden tres objetivos específicos. El primero es describir el perfil sociodemográfico de los participantes y ver qué similitud o dónde abunda más esta situación del consumo de alcohol en los jóvenes universitarios. El segundo es identificar el patrón de consumo de alcohol en los participantes. El tercero es conocer la historia familiar del consumo de alcohol de los participantes. Nuestro tipo de estudio es cuantitativo, descriptivo, correlacional. Nuestro emplazamiento fue en la región noreste de la ciudad de Celaya, Guanajuato, México. Como antes mencioné, se le hizo este estudio a estudiantes inscritos en el sistema educativo superior de la Universidad de Guanajuato. Muestra y muestreo. Jóvenes de género masculino y femenino, con edades que comprenden de los 17 a 23 años, con ámbito escolarizado. Dichos participantes fueron seleccionados por un muestreo no probabilístico por disponibilidad. Nuestras variables de estudio son historia familiar y consumo de alcohol. Las variables sociodemográficas que incluimos son edad, género, ocupación, escolaridad y con quién vive. Los métodos y técnicas de recogida de datos, utilizamos dos. El primero fue la prueba Audit, que indica el consumo de alcohol, y la escala de inventario de historia familiar de consumo de alcohol. La ética, nos basamos en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud y les dimos un consentimiento informado en los cuales ellos estuvieron de acuerdo para nosotros hacer la recogida de datos y así ellos poder contestar lo que fueron estos métodos de recogida de datos. Nuestros resultados fueron: el 40%
de las personas encuestadas fueron hombres con edad promedio de 21 años y una desviación estándar de 1.92. El 50% de los encuestados refirieron vivir con su mamá. El 26% cursaban el octavo semestre. Aquí podemos ver unas gráficas en las cuales nos indican los resultados. Como podemos ver, el 60% son mujeres y el 40% son hombres. Y en la gráfica de la derecha podemos ver que el 50% vive con su madre, el 18% con su papá, el 7.2% con sus hermanos y el 10.9% vive solo. El semestre que cursaban estas personas es que el 26% cursaba el octavo semestre, el 15% el cuarto semestre, 13.3% quinto semestre y el 19.9% el tercer semestre. Teniendo en cuenta que podemos analizar aquí que en octavo semestre son niveles superiores, a diferencia de los demás, y es donde hay mayor incidencia de consumo de alcohol en jóvenes universitarios. Y por otra parte, el 50% dice vivir con su mamá, y esto tiene algún factor relacionado con el consumo de alcohol en jóvenes universitarios. Los resultados fueron, de acuerdo a la prueba audit y al inventario de historia familiar de consumo de alcohol, tenemos que el 52.72% está en riesgo bajo, 23.03% en riesgo medio, 8.48% riesgo alto, 15.75% con probable adicción. Y aquí podemos ver que incluso, aunque la mayor parte del porcentaje de las personas encuestadas se encuentra en bajo riesgo, la otra parte se encuentra en un riesgo de medio a probable adicción. Y es aquí donde debemos tomar importancia y medidas para evitar una probable adicción. Respecto a la historia familiar de consumo de alcohol, el promedio fue de 16.36, con una desviación estándar de 7.46, infiriendo que a mayor puntaje se identifica mayor presencia de historia familiar de consumo de alcohol en este grupo de estudio. Nuestra conclusión es, los resultados se dan a cuenta que 4 de cada 10 participantes presentan un tipo de riesgo de consumo de alcohol, por lo que se sugiere que se implemente una intervención con participación de la familia para disminuir el consumo de alcohol en este grupo de gran vulnerabilidad. Aquí tenemos nuestras bibliografías de donde nosotros nos basamos para hacer este tipo de investigación y agradecemos su atención prestada. Muchas gracias.